Gracias, buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Para mí es grato presentar en el día de hoy al doctor Brian Beltrán Hernández, que es estudiante de posgrado de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario en su segundo año, quien va a presentar la teoría clásica del equilibrio ácido-base, siguiendo el curso del módulo de alteraciones hidroelectrolíticas. Brian ha trabajado intensamente en este tema que siempre tiene muchas aristas desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiopatológico, pero creo que nos va a contribuir a entender el abordaje en el escenario de la teoría clásica, que pues posteriormente será complementada con la teoría de Stewart. Sin más preámbulos, adelante, Brian. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, profe Mulet, por la presentación. Entonces, como les comentaba el doctor, hoy vamos a abordar y entender un poco desde la fisiología y el análisis el equilibrio ácido-base, desde el análisis de la teoría clásica, desde los principios de Henderson y Hasselbalch, y la interpretación inicial o cómo nos enfrentaríamos a unos gases ¿Cómo arteriales cuadro el basados volumen aquí? en principio. Entonces vamos a abordar desde los principios claves, es decir, partiendo desde algunos principios químicos específicos que nos ayudan a entender cómo funciona el equilibrio del ácido y la base de una solución. Luego pasaremos a mirar de dónde nace y cómo se fue desarrollando el principio de Henderson y Hasselbalch, los mecanismos que tenemos fisiológicos de regular el estado de ácido base corporal, la amortiguación de este mismo y luego un breve resumen de cómo sería la interpretación de gases o los diferentes modelos de interpretación que se derivan desde este abordaje que conocemos como clásico. Entonces, partiendo desde conceptos claves, para entender un poco, entonces partimos que al hablar de un equilibrio ácido-base, hablamos realmente de el equilibrio químico que tenemos que tener en los diferentes compartimentos corporales. Entonces, la primera ley que nos rige va a ser la ley de la conservación de masas, la cual establece que en una solución donde hay una reacción química, donde se deriva desde unos reactivos, unos productos, en una reacción que es bilateral, esa es la precondición, a lo largo del tiempo se alcanzará un nivel de equilibrio tal que las concentraciones tanto de reactivos como de productos, si no hay ningún factor adicional que modifique la reacción química, llegarán a un punto de equilibrio en el que las concentraciones del reactivo serán iguales a las del producto. Ese principio es lo que después se deriva en esta K que vemos acá, que es la constante de equilibrio para esa solución o para esa reacción específica. Y esa constante de equilibrio se va a entender como el producto de las concentraciones de los productos, valga la redundancia, dividido en el producto de las concentraciones de los reactivos. Y ese punto K significa el punto de equilibrio químico en el que se alcanzaría esos niveles iguales o estables de conversión de un lado para el otro de la reacción. Además, también es entender el concepto de qué es un ácido y qué es una base débil, ¿sí? Entonces, partimos de la base de que desde ya el siglo XIX entendemos el ácido de una solución, principalmente o lo estudiamos determinado por la concentración de hidrogeniones dentro de esa solución. Y por ende definimos dentro de la economía corporal un ácido como toda sustancia que sea capaz de ceder esos hidrogeniones y una base, las sustancias que son capaces de aceptar esos hidrogeniones para mantener ese equilibrio de hidrogeniones y por ende determinar de esa manera la acidez específica, en este caso, pues del plasma. Y vamos a diferenciar estos ácidos y bases entre fuertes y débiles, esencialmente dependiendo de la velocidad, la estabilidad y la cantidad o la rapidez en la que son capaces de hacer su función, ya sea aceptar o donar
el electrón. Entonces, los ácidos fuertes son aquellos que son capaces de disociarse rápidamente y en gran cantidad de forma volátil y menos controlada. El ejemplo principal a nivel de la economía corporal es el ácido clorhídrico y el débil es aquel que se disocia, pero de una forma más lenta y controlada y que por ende es el que se asocia más a regular de forma más controlada estas concentraciones de hidrogeniones. Y el principal, que es el que nos vamos a centrar en este abordaje clásico, pues es el ácido carbónico del que se desprenden otras partes de la ecuación que ya vamos a ver. Y las bases son aquellas que son capaces de aceptar, las fuertes son las que se ionizan rápidamente, como los iones hidroxilo, y las débiles son las que se ionizan de forma más controlada y lentamente, como el bicarbonato, que es otro de los ejes centrales que vamos a abordar. Y entonces, entendiendo esta interacción entre bases y ácidos débiles y en el concepto de que la acidez depende de la concentración de hidrogeniones, es que empieza o se genera en el siglo XIX, sí, a finales del siglo XIX, el principio de Henderson. Y es que se empieza a ver ese es el CO2 disuelto en la sangre o en el agua que va en la sangre como un factor determinante de la concentración de estos hidrogeniones. Esto basado en que al poner CO2 de forma gaseosa en una solución acuosa se da un proceso de hidratación de este CO2 y rápidamente hay una conversión química inicial hacia el ácido carbónico. Ese ácido carbónico pues se compone o se disocia rápidamente a una base débil que es el bicarbonato y a los hidrogeniones libres que serán los determinantes del pH. De tal manera que si dejamos el ácido carbónico como un paso intermedio, la reacción neta que tendríamos que ver para buscar el equilibrio químico sería el CO2 más agua hacia bicarbonato y los hidrogeniones y viceversa. Digamos que sabemos que el ácido carbónico parte de la ecuación es el eje central hacia donde se puede dirigir hacia cualquiera de las direcciones, dependiendo de la activación o no de enzimas específicas como la anhidrasa carbónica o de mecanismos compensatorios que ya vamos a ver. Y entonces cuando el doctor Henderson analiza estos constantes de disociación, entonces buscamos esta o aislamos esta parte final de la ecuación inicialmente y buscamos una constante que va a depender de los productos, en este caso que son hidrogeniones y bicarbonatos sobre el ácido carbónico y al tratar de encontrar de esa manera la concentración de hidrogeniones ideales, vemos que va a ser igual a esa constante por el ácido carbónico sobre el bicarbonato, teniendo en cuenta aquí que el agua hace parte de este ácido carbónico. Y si aislamos la parte inicial de la ecuación, pues el producto sería CO2 por agua sobre la concentración de ácido carbónico, que si ya trato de encontrar esa concentración determinante de ácido carbónico, voy a depender del CO2 y del agua. Y cuando yo reemplazo este ácido carbónico en la ecuación, pues obtengo algunos cambios que ya les voy a mostrar. Pero entonces Henderson en la fase inicial planteaba esa determinación, sin embargo, medir las concentraciones de pH hasta ese momento era difícil y no habían, o no estaba diseminada esa medición. Pero entonces, en 1909, Sorensen plantea y define lo que es la escala que conocemos y usamos en el día a día, que es la escala del pH, y reinterpreta esa concentración de hidrogeniones como un logaritmo invertido, definiendo así la escala del pH. Esto que condiciona uno que ya era más fácilmente medible por las máquinas y medible desde el laboratorio y posteriormente en la práctica clínica. Y además favorecía la comprensión, ya que es mucho más fácil números más cerrados para hacer cálculos y para hacer derivados, que es lo que hizo después Hasselbalch, pero con la salvedad de que tenemos que entender que pequeños cambios en el decimal representan grandes cambios en la concentración total de hidrogeniones y que esto es definido no para el plasma, sino en general la concentración de los hidrogeniones de cualquier solución y lo que se quería buscar posteriormente, Henderson y Hasselbalch al modificar la ecuación es cuál es la constante o hacia qué punto nos movemos, que ya sabemos, digamos, en la actualidad que es 7,4
equivalente a 40 nanomoles por litro de hidrogeniones. Pero entonces, ¿de dónde derivamos esos datos? Entonces, ahí ya Hasselbalch toma el principio de Henderson, que ya había sido evaluado, y lo interpreta en forma logarítmica, buscando equipararlo ya a la escala del pH. Entonces, partimos de la ecuación inicial que ya vimos y la ecuación o el producto neto, que es el que queremos analizar, que es el CO2 más agua convertido en bicarbonato e hidrogeniones. Eso que condiciona que, como vimos en la parte inicial de la ecuación de Henderson, si yo reemplazo esa constante del ácido carbónico, el agua se vuelve un factor determinante y lo puedo aislar como una constante prima, que es lo que ellos aíslan acá, y se saca una constante ya no dependiente del agua, porque en teoría en la economía corporal en un paciente sin patología, el agua o la concentración de esa agua se mantiene constante. Entonces, esa constante de disociación de esta ecuación sería la concentración de hidrogeniones y el bicarbonato sobre esa concentración de CO2. Pero ya sabemos que esa concentración de hidrogeniones por la escala del pH es interpretada como logaritmo invertido de esa concentración. Entonces, cuando se aplica el logaritmo a toda la ecuación, vamos a tener los logaritmos invertidos de los tres componentes. eh, para pues hacerlo de forma matemática. Ya yo conociendo que esta concentración es reemplazada por su logaritmo inverso, pues ya sabemos que ese logaritmo inverso es lo que se traduce en el pH según la escala que conocimos. Y cuando yo despejo ese pH, entonces logro obtener que el pH sanguíneo, que es ese logaritmo invertido de hidrogeniones, va a ser igual a un pK, que es la constante de disociación del plasma, que ya es conocida en estados fisiológicos de base, y al logaritmo invertido de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de CO2. Y como vimos en la charla de la semana pasada, esa concentración total de CO2 va a ser dependiente de la presión parcial de CO2 por el cociente de solubilidad que es constante. Y entonces cuando yo reemplazo todos esos componentes en un paciente que esté a 37 grados centígrados y a nivel del mar, que fue como se calculó todo, vamos a tener que el pH es igual a la constante de disociación del plasma, que es 6,1, más el logaritmo de una concentración basal normal de bicarbonato, que es 24, 40 la presión normal de CO2 en sangre por su cociente de solubilidad, y eso pues es lo que nos va a dar un pH normal en condiciones fisiológicas de 7,4. Y de ahí es que se deriva que nuestro pH para el abordaje de Henderson y Hasselbalch va a ser determinado por la concentración de bicarbonato y la concentración, o en este caso la presión parcial de CO2 como principales determinantes en este abordaje de interpretación. Y entonces eso nos deriva algunos principios, y es que esa concentración de hidrogeniones o su logaritmo, que es el pH, se va a expresar en relación a los aumentos y descensos del CO2 y del bicarbonato, y que además va a haber una proporción que se calcula normal para mantener la neutralidad entre la concentración de bicarbonato y la de CO2 de 20:1. ¿Por qué tanta diferencia? Porque no es la PCO2, sino su concentración, y pues ahí hay que multiplicarlo por su solubilidad, que como vimos es baja. Entonces, ya al interpretarlo en forma de concentración total de hidrogeniones, vamos a tener que es igual a 24, que es, una vez yo invierto todos los logaritmos que vimos, es el número constante que queda por la concentración de de CO2, por la presión de CO2 sobre la concentración de bicarbonato, y en condiciones fisiológicas con valores de 40 y 24, al anular estos dos valores, me da que una concentración normal basal de hidrogeniones es de 40, y si nos vamos a la escala del pH, pues vemos que es compatible con el 7,4 que habíamos calculado desde la otra perspectiva. Es decir, podemos afirmar que en ese pH es concordante fisiológicamente tanto en su valor logarítmico como en su concentración total en sangre, derivándose desde el PCO2 y el bicarbonato. Y entonces, ya entendiendo un poco cómo se deriva o cómo se organiza estos mecanismos de compensación, la idea es mantener un equilibrio de esa concentración de hidrogeniones y estar siempre cercanos a ese 7,4 o 40 nanomoles por litro. Entonces, haciéndolo un poco más esquemático, vemos que el metabolismo celular, por su respiración y por la producción de energía en la cadena de electrones,
produce continuamente CO2 e hidrogeniones que salen al plasma y que se integran en esta ecuación que estamos evaluando. Entonces, ¿cómo logro controlar los distintos factores o desbalancear o balancear ese equilibrio químico? Pues tratando de mover los diferentes componentes de los extremos de la ecuación para tratar de modificar la tendencia de la misma y de esa manera producir o ionizar y disminuir las concentraciones de hidrogeniones o aumentarlas en caso de que sea necesario. Y en forma de resumen, el CO2 lo voy a alterar principalmente con el buffer pulmonar, con el aumento o la disminución de la ventilación alveolar, y el buffer renal me modifica la última parte de la ecuación, modificando la eliminación de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato y la acidificación urinaria a través de la producción de amonio en la orina. Entonces, entrando a cómo funciona el buffer respiratorio en una vista global, es el que se activa más rápidamente con cambios agudos y hasta en los primeros 30 minutos a 90 minutos ya hay una respuesta a cambios detectados por los quimiorreceptores y en esencia se entiende como que el aumento de la concentración de hidrogeniones favorece o genera el aumento de la ventilación alveolar con el objetivo de disminuir la presión de CO2 y por ende desviar hacia la izquierda esa ecuación y así consumir más hidrogeniones para disminuir su concentración, teniendo la salvedad que aumentar los hidrogeniones se traduce en descender el pH porque es un logaritmo invertido y es lo que vemos acá. A medida que el pH empieza a disminuir, aumenta progresivamente la ventilación alveolar como un mecanismo compensatorio. Y aunque es de los que se activa más rápido y tiene un impacto más rápido global, es rápidamente saturable porque la hiperventilación no solamente modifica el CO2 y pues eso genera, digamos, parte de los efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central que hemos estado revisando. Y el otro buffer que es un poco más en el mediano y largo plazo, pero que genera un efecto más duradero, pues es el buffer renal. Para recordarlo desde la fisiología, recordemos que diariamente filtramos más o menos 4.300 equivalentes de bicarbonato, pero hasta el 99,5% se reabsorbe en el transcurso de toda la nefrona y la gran mayoría, hasta el 85% a nivel del túbulo contorneado proximal. El principal mecanismo, que es el que se ubica en este túbulo, es a través de la acción de la anhidrasa carbónica de las células tubulares y la anhidrasa carbónica intraluminal a nivel del túbulo de la nefrona. Es un mecanismo que depende de energía para poder reciclar el bicarbonato y que va a depender de la reacción que vemos aquí en esta primera imagen. Entonces tenemos un bicarbonato que se filtra en la parte inicial del glomérulo, que va de la mano con sodio, pues que también se filtra a nivel de ese glomérulo. Ese sodio se reabsorbe por un antiporte con el hidrógeno y el hidrógeno o los iones de hidrógeno se unen por la anhidrasa carbónica luminal con ese bicarbonato, luego se disocian a CO2 y agua y el CO2, como vimos, atraviesa libremente las membranas, entra a la célula, aquí nuevamente la anhidrasa carbónica lo convierte en ácido carbónico y nuevamente se disocia a bicarbonato que se reabsorbe con el sodio y el hidrógeno que se vuelve a entrar en el ciclo de reciclaje. Y el efecto neto va a ser que yo absorba bicarbonato y parte de estos hidrogeniones se va a perder en la orina en forma de agua. Pero hay que entender que parte de este mecanismo depende de las corrientes de sodio, que son desimporte con transportadores no dependientes de energía, sino corriente iónica, como el que va con el bicarbonato por sus cargas positiva y negativa, pero también mecanismos dependientes de ATP y de consumo energético, como los antiportes de la membrana vasolateral, dependientes de potasio y dependientes de ATP. Y el otro mecanismo más importante para la regulación del pH es la eliminación directa, dependiente también de energía, de hidrogeniones puros, pues a la orina como mecanismo de acidificación no dependiente del amonio. También va a depender de la misma reacción química con un CO2 que difunde libremente, se convierte o se hidrata y se convierte en ácido carbónico, se disocia y en este caso va a haber un antiporte de bicarbonato con cloro
para generar una corriente eléctrica a través o favorecida por ese cloro, por cargas positivas y negativas, que se favorece por los efectos de las bombas de exclusión de hidrogeniones a nivel del túbulo contorneado, que son dependientes de energía, transportadores directos de hidrógeno o transportadores antiporte con iones de potasio. Con el fin de mantener la electroneutralidad, pues se favorece una corriente de un anión, en este caso del cloro. Y ya mecanismos un poco menos importantes como tal para la regulación aguda del pH, pero en los casos de trastornos más crónicos es donde más se ve su efecto, son los dependientes del fosfato o los hidróxido de el hidróxido de fosfato como un mecanismo adicional para la creación de hidróxido de fosfato y pues el mecanismo de acidificación de la orina a través de la conversión de amoníaco en amonio. También ambos mecanismos, recordar, dependientes de anhidrasa carbónica, que es la que me va a facilitar dicho reacción química para poder hidratar y posteriormente disociar ese ácido carbónico. Entonces, también son mecanismos que van a depender del ATP y en este caso vamos a tener un amoníaco que viene del metabolismo celular que se une con el hidrógeno libre intraluminal para formar el amonio y es uno de los principales mecanismos de acidificación urinaria. Existen otros amortiguadores que de pronto a veces no tenemos tan en cuenta y pues que su participación no es tan importante como el pulmonar y el renal, sobre todo en la fase del paciente más aguda, pero que vale la pena recordarlos. Entonces, a nivel extracelular, la hemoglobina tiene una capacidad de captar hidrogeniones dentro del eritrocito y de esa manera funcionar como un buffer temporal. En cambios muy abruptos de la concentración de hidrogeniones, las proteínas plasmáticas, principalmente albúmina y algunas globulinas de gran tamaño, y los fosfatos, similar a lo que pasaba con los fosfatos a nivel urinario, pero los fosfatos circulantes en plasma. E intracelular tenemos las corrientes de potasio, vimos mucho que por su carga positiva generalmente se antiporta frecuentemente con los hidrogeniones y por eso sabemos que tenemos que vigilar las concentraciones de potasio en contextos de acidosis o de enfermedades con acidosis metabólicas, por ejemplo. Algunas proteínas intracelulares y bombas específicas de exclusión en la membrana de hidrogeniones en la membrana celular. Sin embargo, pues son mecanismos, como vimos, que energía y consumen energía porque el acúmulo excesivo de estos hidrogeniones pues me va a generar lesión y acidificación tanto del contenido intra como extracelular y pues todo el daño celular que eso va a generar. Entonces, un poco para recordar ya en lo que sería el análisis de los gases o del valor de los valores gasimétricos, aquí a la derecha pongo lo que definimos como un estado de normalidad y de donde se basaron estos estudios y todo lo que hemos visto de las ecuaciones, que son pacientes a 37 grados a nivel del mar, donde consideraríamos los niveles normales pH de 7,4, una PCO2 de 40, un bicarbonato de 24, pero pues sabemos que estamos en nuestro contexto, que es la gráfica aquí a la izquierda, en Bogotá, que a mayor altura tenemos menor presión barométrica y eso también condiciona una menor presión de CO2 con un valor calculado para aquí, para Bogotá, aunque esto es en adultos, pero más cercano hacia los 32, 33, que inclusive podríamos tomar como valores normales en grandes alturas como Bogotá, se toma 30 y un bicarbonato que también tiende a ser más bajo hacia los 20 para condiciones de altura como la nuestra. Sin embargo, como vamos a ver, todos los derivados o los algoritmos derivados toman en cuenta el 24 del bicarbonato y el 40 del CO2 como valores normales. Entonces tendríamos que ajustar estas fórmulas para la normalidad de nuestra altura. Entonces, para empezar, digamos, a definir o entender cómo analizar el equilibrio ácido-base, se trató de integrar todo en este que es el normograma de Sigard-Andersen y lo que trata es de integrar los cuatro valores que tratamos de ver, el valor de bicarbonato, el valor de la concentración de hidrogeniones, el valor del pH arterial y el valor de la presión de CO2 y cómo esta interacción me va a definir el tipo de trastorno y si estamos o no en compensación. Entonces, para entenderlo, sabemos que todo lo que esté por debajo de esa normalidad, que sería 7,4, se considera acidosis, y si está por debajo de 7,35 es acidemia,
Y lo contrario, si estamos por encima de 7,4, lo definimos como alcalosis y por encima de 7,45 de alcalemia, ¿sí? Y me parece importante traer el normograma porque incluye algo que muchas veces no tenemos en cuenta en el análisis y es calcular o tener en cuenta dentro del cálculo esta concentración de hidrogeniones con la fórmula que vimos al principio, que realmente la fórmula no es compleja y depende solamente de valores que nos arrojan los gases arteriales. ¿Por qué? Porque muchas veces evaluamos el CO2 y el bicarbonato, pero no estamos viendo si esa concentración de hidrogeniones está por fuera o menor a las metas. Y podríamos definir el manejo dependiendo de cómo se ubique dentro de este normograma. Al yo tener los valores, trato de ubicar mi paciente dentro del normograma y este me va a ayudar a entender en qué tipo de trastorno está. Y ya para hacer otra manera de interpretación, que es la que realmente usamos más frecuentemente en la práctica diaria, que sería como ese abordaje clásico, como decía el título de la presentación, que lo encontramos definido como el abordaje de Boston. Y es el que va a partir desde el análisis directo, como lo hacían en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, desde las concentraciones de CO2 y de bicarbonato. Entonces vamos a definirnos en 5 pasos que van a iniciar con la evaluación del nivel del pH y de las concentraciones del CO2 y del bicarbonato. De ahí definir alguno de los 4 trastornos primarios, evaluar la compensación según las normas de compensación que vamos a revisar y evaluar posteriormente la anión gap para ver si tengo, sobre todo en el contexto de acidosis metabólica, si tengo aniones inorgánicos u otros ácidos inorgánicos circulantes. De ahí trato de encontrar la causa primaria para enfocar el tratamiento en mi paciente. Y haciéndolo de esta manera, como nos lo dice Boston, pues vamos a ir interpretando y analizando cada uno de los trastornos. Entonces, si yo tengo un paciente con un pH menor de 7,4, lo defino como acidosis o acidemia, pues voy a entrar a analizar cómo se comportan o cómo están los niveles de bicarbonato y de CO2. Entonces, si yo tengo un bicarbonato bajo, pero una PCO2 que está alta, de entrada empiezo a pensar que es un trastorno mixto. Si tengo en el contexto de acidosis un bicarbonato bajo y una PCO2 que está baja, hablo como un trastorno primario, una acidosis metabólica y tengo que entrar a mirar si esa PCO2 baja está compensando de forma adecuada o no. Si tengo un paciente con acidosis, pero un bicarbonato alto y una PCO2 alta, evalúo mi trastorno primario como una acidosis respiratoria. Y si tengo una pH menor de 7,4 con un bicarbonato alto y una PCO2 muy baja, ahí tengo que empezar a pensar si es un error de muestra o algo pasó en el momento del procesamiento del análisis de los gases, porque digamos que ninguna de esas dos tendencias me explicaría, al menos en este abordaje clásico, que el paciente estuviera acidótico. Y ya cuando entramos a evaluar esas compensaciones, pues va a depender de la causa primaria. Si yo ya definí mi causa primaria como una acidosis metabólica, digamos que aquí ha ido variando a lo largo del tiempo la forma de interpretar esta compensación del CO2. Clásicamente la que hemos conocido siempre es la fórmula de Winter, que es esa primera que vemos aquí, la de 1,5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2, o que deriva de esa misma la regla que disminuya 1,3 milímetros de mercurio la presión de CO2 por cada 1 mil equivalente por debajo del valor normal de bicarbonato. Sin embargo, a medida que pues, ha pasado el tiempo hacia finales de los 90 pues han ido apareciendo otras formas de evaluarlo. Uno, que se toma en cuenta más el buffer o la capacidad de buffer renal, que esta fue planteada por Bursinski en el 92, donde depende o aumenta un poco esa compensación y es la concentración del bicarbonato por 1,2 más 11,2. Y ya más reciente, el doctor Milford en el 97, donde nos dice que en el contexto de una acidosis yo puedo evaluar los dos primeros decimales que vienen después de del punto y ese sería el valor esperado en acidosis metabólica que yo tendría de compensación del CO2. Y aquí me adelanto una diapositiva para demostrar más o menos esos dos estudios. Esta que depende del bicarbonato es la que se conoce también como la regla práctica.
Y aquí en este estudio, que fue donde lo plantearon en el 92, y es cómo se comporta esa evaluación de la compensación del CO2 y cómo pasa de ser de un comportamiento más lineal y rígido a una curva, y eso permite un poco más el análisis de esa compensación del CO2. Y aquí la del doctor Winter, donde él demuestra que el decimal posterior al 6,90 o 7,01 tiene una relación lineal con la presión en torr o en milímetros de mercurio del CO2, y que es comparable con otras maneras de análisis como la fórmula inicial descrita por Winter en el 60. Entonces podríamos, digamos que usar cualquiera de las tres, pero hay algunas las más recientes tienden a ser un poco un comportamiento menos rígido y nos permiten evaluar un poco mejor esa dinámica de compensación del CO2. Y cuando hablamos de acidosis respiratoria, pues como lo que tengo en el trastorno primario es alto el CO2, pues tengo que evaluar cómo me está compensando el bicarbonato. Entonces, ahí yo tengo que definir si es aguda o crónica cuando hablo de trastornos respiratorios, que en general no lo dirá, sobre todo la clínica del paciente, el tiempo de evolución, la presencia de otras patologías a nivel pulmonar o de shunt o algo por el estilo. Y dependiendo de eso, pues vamos a tener también unas maneras de calcular la compensación de ese bicarbonato. Teniendo que en aguda es el PCO2 menos 40 sobre 10 más 24, o un poco más fácil de recordar, aumentar un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2, ambos pues por encima del valor normal tomado para nuestra población. Como sabemos, digamos que en estos estudios es de 40, pero nosotros podríamos partir desde 30 por la altura. Y si nos vamos hacia la rama de la alcalosis o la alcalemia, pues volvemos a hacer ese mismo análisis. Entonces, si yo estoy en un paciente con alcalosis, voy a evaluar si tengo una concentración de bicarbonato alto, pero una presión de CO2 baja, puedo empezar a pensar que es un trastorno mixto. Si tengo un bicarbonato alto con una PCO2 alta, puedo hablar que es una alcalosis metabólica y evalúo la compensación. Si tengo una concentración de bicarbonato bajo con una PCO2 baja, hablo de un trastorno primario respiratorio y evalúo también la compensación. Y si tengo bicarbonato bajo con PCO2 muy alto en el contexto de una alcalosis, tengo que entrar a mirar errores de la muestra, porque pues lo que hablábamos, por este método que depende de la ecuación de Hasselbalch, pues no se explicaría mucho la presencia de una alcalosis en ese escenario. Y cuando hablamos de compensación, entonces en alcalosis metabólica, pues tenemos esta fórmula, tengo que buscar el PCO2 esperado, sería la concentración de bicarbonato por 0,7 más 21, o aumentar 0,6 milímetros de mercurio la presión de CO2 por cada uno que aumente los miliequivalentes de bicarbonato. Y si es respiratoria, también debo definir si es aguda o crónica, y pues la compensación, que en general se calcula el doble para el trastorno crónico. Y en la aguda sería 40 menos la PCO2 sobre 5 más 24, o disminuir 2 miliequivalentes el bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que baje el CO2 por debajo del valor normal. Una vez hago este análisis, según este abordaje clásico, trato de definir si el paciente está compensado, en qué trastorno primario está y si está logrando hacer una compensación, y posteriormente analizo el anion gap. El anion gap o brecha aniónica lo que nos habla es de si hay o no una gran diferencia entre los principales aniones fuertes y los cationes fuertes que circulan en el plasma. En general podemos tomar la fórmula que sea independiente del potasio o que incluya el potasio, pero en general va a ser la suma de los cationes menos la suma de los aniones. En este contexto, sodio o sodio y potasio menos el cloro más el bicarbonato, con unos valores normales que dependen de la fórmula: 10 más o menos 2 si no incluimos el potasio, y 14 más o menos 2 si incluimos el potasio. Y en el contexto agudo también debo corregir ese anion gap que calculé con la albúmina, sobre todo en el contexto de pacientes críticos que tengamos con hipoalbuminemia, porque como ya vimos, la albúmina tiene la capacidad también de alterar un poco esta concentración de hidrogeniones y el transporte de cloro, y pues me puede alterar el valor del anion gap.
Generalmente el anion gap es un poco más utilizado en la interpretación de la acidosis metabólica porque lo que me trata de identificar es si tengo o no aniones inorgánicos o ácidos inorgánicos adicionales a los que interpretamos dentro de esta ecuación, es decir, a los que dependan de la disociación del ácido carbónico. Y así es como lo vamos a interpretar. Si yo tengo un paciente con acidosis metabólica y un anion gap que está elevado, lo que me habla es que tengo aniones inorgánicos circulantes que pueden estarme aumentando ese valor disminuyendo aún más ese valor del pH. Y aparecen contextos como la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, la insuficiencia renal y aguda y las intoxicaciones por tóxicos que se metabolizan aniones inorgánicos como el etanol, el metanol, el etilenglicol, los salicilatos y el formaldehído. Y si yo tengo un paciente con acidosis metabólica a quien le calculo el anion gap y el anion gap está normal, me hace pensar un poco más en la hipercloremia como causa adyuvante a esa acidosis. Y entonces yo tengo que evaluar el aporte de cloro que tengo en las soluciones, si tengo no hipercalemia, si tengo no lesión renal o trastornos del tipo acidosis tubular renal de base que me puedan potenciar esa hipercloremia o en el contexto pediátrico pérdidas aumentadas de agua y sodio sin que eso refleje una pérdida de cloro como en el contexto de la diarrea o de las fístulas asociadas, digamos, a la estancia del paciente en la UCI. Y la base exceso, que sería el último paso dentro de este análisis, para que la entendamos un poco mejor, es lo que definimos como esa cantidad de ácido adicional que se requiere para llevar un litro de sangre a un pH y una PCO2 normal. Aunque se llama base exceso, me habla de si tengo o no un requerimiento adicional de ácido para lograr regular el pH de la solución. Por ende, yo esperaría que esté aumentada en la alcalosis metabólica y porque tengo un exceso de base en este trastorno y disminuida en la acidosis metabólica porque tengo una ausencia de base, entonces tengo que disminuir el ácido exógeno. Yo calcularía esa base exceso esperada como el bicarbonato más 10 por el pH menos 7,4 menos 24. Y hay algunos enfoques que parten desde el análisis que hemos estado haciendo del CO2, pero en lugar de reinterpretar con el bicarbonato, tratan de integrar un poco estos valores del bicarbonato ya dentro de la base exceso, como los que vemos acá. Entonces, en un pH, por ejemplo, en el contexto patológico que está anormal, tengo una PCO2 que si es anormal voy a evaluar como un trastorno respiratorio y dependiendo em, de la base exceso, pues lo voy a definir si estoy compensando o no, si es de forma crónica o aguda, o si está un PCO2 normal con una base exceso alterada, pues voy a definir un trastorno metabólico primario. Y aquí lo vemos mejor en esta gráfica donde el análisis que igual se deriva desde los principios de Henderson y Hasselbalch, pero que partimos desde la base exceso como esa reinterpretación justamente de ese exceso de o falta de acidez en la sangre para que se entienda de alguna manera. Entonces, en el contexto del paciente con acidemia, con pH menor de 7,35 y una base exceso que esté positiva o mayor de más 2, evalúa si el PCO2 esperado y dependiendo de ese PCO2 esperado defino mi trastorno primario. Si está normal y la PCO2 es normal, puedo hablar de un paciente que está en compensación y si tengo una base de exceso que es baja, dependiendo del PCO2 esperado, pues también defino cuál es mi trastorno primario. Y en el contexto de alcalemia similar, parto de un paciente con pH alterado y dependiendo de esa base de exceso, voy a reclasificar mi trastorno primario para luego pues hacer el cálculo que vimos del anion gap, excluir causas de exceso de aniones inorgánicos y pues esto lo vamos a tocar un poco más en la siguiente charla, que sería evaluar las diferencias de iones fuertes y el índice de cloro sodio. Entonces, en conclusión, digamos que la idea es que nos llevemos, es que entendamos el equilibrio
químico como un eje de funciones corporales y cómo dependemos de que el pH y de que el pH de nuestra solución principal, que en este caso es la sangre, se mantenga en ese equilibrio químico para que haya una adecuada función tanto de nuestras membranas, transporte, respiración y todas las funciones celulares primarias. Entendamos el pH como un determinante de la homeostasis por lo mismo y entendamos de que a pesar de que haya varias interpretaciones, de que haya algunas fórmulas que cambian dependiendo del autor, que han ido cambiando con el tiempo, es entenderlo todo como una lógica común enfocada hacia tratar de clasificar de forma temprana el trastorno, tratar de encontrar la causa primaria y después ir integrando otros análisis para hacer una intervención un poco más eh, general y dirigida hacia el paciente. Recordar que los gases son nuestros aliados y es una herramienta del día a día y lo pongo como muchas veces menospreciada porque no siempre se toma todo el proceso de hacer estos cálculos que hemos visto, no siempre se toma todo el proceso o nos tomamos todo el proceso de clasificar este trastorno ácido-base, tratar de evaluar cuál es la causa primaria, intervenir basados en este hallazgo. No tomamos muchas veces en cuenta los hidrogeniones en el contexto del análisis para dirigir un poco la terapia y de ahí pues sí podemos tomar decisiones. Y el hacer estos cálculos a conciencia y de forma adecuada, pues favorecen reconocer de forma temprana y hacer intervenciones mucho más dirigidas al paciente. Y eso era todo lo que les quería compartir. Gracias.